Ok, aquí estamos de regreso. Esta es la parte 2 de esta charla que estamos am, a manera de monólogo, como dije en el primer video, pero esperando que se convierta en una conversación, en un intercambio de ideas, tanto de aquí hacia usted como de usted hacia mí. Miren, tengo mi bella gorra que compré en el aeropuerto de Cuba, ¿sí? Pero bueno, es una conversión, vaya, ¿sí? Es tanto cubana como americana. Am, Permítanme recapitular lo que comentaba al final del video número 1, ¿sí? Comentaba que el judaísmo moderno no es toraico, no es bíblico, ¿sí? Es mishnaico, talmúdico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la destrucción del templo, cuando el templo es destruido el año 70 por los romanos, uh, el rabino Yohanan ben Zakkai, él pide al emperador Vespasiano que perdone una ciudad, que no destruya una ciudad. Entonces, uh, la petición se le otorga a Rabbi Yohanan ben Zakkai, y la ciudad que no se destruye es la ciudad o un pueblo que se llama Yavne, que está a unas cercanas millas de Jerusalén. Eh, y en Yavne es donde se reúnen los sobrevivientes, los sabios sobrevivientes de la gran tragedia que sufrimos el 70, ¿sí? Entonces, la idea aquí surge de cómo nosotros ahora podemos reunificar al pueblo, porque, bueno, vamos a ser dispersos por el mundo. Um, Millones fueron masacrados. eh, y cómo podemos nosotros reunificar al pueblo en la diáspora. La única forma es básicamente eh, creando un judaísmo portátil, un judaísmo de maletín, un judaísmo portable, un judaísmo que pueda llevarse a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, la tefilá, la oración se convirtió, perdón, los sacrificios, como ya no hay sacrificios en el templo, en el Beit HaMikdash, ahora es la oración. Bueno, esto va a ser suplido por la sedaká, ¿verdad? Los actos de bondad. Entonces, todo lo que se hacía en el templo encuentra una solución en oración, actos de bondad, estudio de Torah, en fin. Um, pero se crea la idea de, de la superioridad de la Mishnah o de la ley oral, lo que en los registros del bendito se llama la tradición de los ancianos, ¿sí? Que si bien es cierto, hay mucho que es digno de apreciarse, obviamente, porque hay un sinnúmero de cosas que no pueden comprenderse en su totalidad en el texto sagrado sin los tecnicismos, vaya, las formas técnicas, ¿sí? Que están en la Torah, si no comprendemos ciertas explicaciones en la Mishnah o en el Talmud. Es cierto, pero no significa que la Mishnah o el Talmud sea superior a la Torah. Lo que los rabinos hicieron fue crear o reinventar la rueda, ¿sí? Con el capitaneados por Yohanan ben Zakkai, eh, y reinventar un judaísmo que pueda ser llevado a todo lugar para poder tener la unificación del pueblo judío en la diáspora, en el Galut, ¿sí? Entonces, pero para eso, debido a que va a haber mucha confusión, necesitamos juntar todo lo que nosotros consideramos de cómo se debe de interpretar la Torah. ¿Eh? Hay que ponerlo en marcha. Y posteriormente viene Rabbi Yehuda Hanasi, que algunos especulan que posiblemente era de la línea de la familia Yeshua el Bendito, posiblemente no. Y él básicamente es el que inicia con
la redactación de la Mishnah. Siglo segundo, siglo tercero viene, cuarto, quinto, y viene la culminación de lo que es el Talmud, ¿sí? Que, bueno, tenemos dos Talmud, sabemos, el Yerushalmi y el babilónico, ¿no? Cuando se cita el Talmud, usualmente, cuando no se nombra, sabemos que es el Talmud Babli o babilónico, ¿sí? Babilónico porque fueron los sabios en Babilonia los que llevaron a cabo esto, y en Jerusalén um, se redactó otro Talmud, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, de hecho, tengo unas clases tan interesantes que ahora en mi viaje a Washington, que voy a estar compartiendo, miren dónde, en un instituto bíblico cristiano, me están invitando a dar unas clases precisamente sobre judaísmo, cristianismo, la historia, en fin, y otras materias que vamos a estar impartiendo. El aspecto histórico de la versión que no se escucha aquí en el occidente debido a la influencia de el cristianismo, vaya, que la única historia que muchos conocen de los seguidores de Yeshua el bendito vienen del cristianismo, ¿no? Entonces, vamos a impartir estas clases que son de extrema ayuda, tanta cosa que está eh, bajo la alfombra, vaya, que no se conoce. Entonces, se crea esta idea de que la ley oral o la Mishnah es superior a la ley escrita, a la Torah. Muchos de ustedes que me ven van a pensar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ponerla por encima? Eso fue lo que hicieron. Yeah. Repito, de momento no tengo el tiempo para darle las referencias o la bibliografía de todas estas clases que estamos por impartir. Me tomaría mucho tiempo, pero los rabinos inclusive se pusieron por encima, perdón, por encima de la Torá, ¿sí? Al grado de enseñar que lo que el rabino decía era la última palabra, porque realmente ellos eran los únicos que podían interpretar lo que realmente la Torah escrita dice, ¿sí? Se inventa todo este cuento de que la ley oral fue dada a Moche en el monte Sinai, y todo eso es un cuento, claro, una vez más, como toda religión reinventada, debido a... ¿Por qué es un cuento? Bueno, porque no hay una alusión en la Torah, no hay una alusión en los profetas, no hay una alusión en los escritos, salmos, proverbios, en ningún profeta. No hay ninguna alusión inclusive en el Brit Hadashah, en las escrituras apostólicas. No hay ninguna alusión a inclusive tradiciones orales que existían antes de la construcción del segundo templo. No hay nada en la historia que sugiera, no hay un solo verso, vaya, un pasuk en la Biblia que sugiera que Moshe recibió la ley oral o la Mishnah, la interpretación de la Torah, ¿sí? Entonces todo esto se creó, y tenemos en Pirkei Avot, en el tratado Pirkei Avot, tenemos que una frase repetitiva, ¿no? Que Dios le dio a Moshe la Torah y que también le dio la Torah oral, en fin, lo cual no existe. Esta idea de que Dios nos dio una Torah oral viene a existir básicamente, ¿sí? Como una respuesta a la manera en que ellos tenían que tomar el control, porque recordemos que el movimiento fariseo surge no meramente como un movimiento religioso. El movimiento de los Parushim o fariseos, o el movimiento de los Sadukim, los Boetusians y todos los grupos que existían en el poder antes de la construcción de la reconstrucción del segundo templo, perdón, después de que viene Alexander Yaní y todo lo que ocurre en Israel en ese periodo de los últimos 200 años antes de la venida del bendito, no hay
repito, un precedente, pues, de esta famosa ley oral que fue dada a Moche. Y hay que crear esa supremacía religiosa. ¿Cómo? A través del dominio político religioso. El movimiento de los fariseos era un movimiento político religioso. Sí. Y obviamente había facciones farisaicas que no querían envolverse tanto en lo político, ¿sí? Pero en sí el movimiento nace como una expresión por el poder de la hegemonía política religiosa, y esto lo vemos cuando Alejandro Janí, este rey, vaya, que se autonombra rey de Israel, como 150 años um, eh, aproximadamente la época de los macabeos, poco después, donde él manda asesinar a miles de fariseos, ¿sí? Porque él está más a favor de los saduceos. Cuando él muere, se queda la reina, Alejandra Shalomé, y ella está a favor de los fariseos. Ahora se voltea la torta, vaya, la tortilla, ¿sí? Y todo queda a favor ahora de los fariseos, porque ya muere el enemigo de los fariseos, que mandó matar a miles de fariseos. Y todo esto es una lucha por el poder político, la hegemonía política religiosa. Alejandra Shalomé, la reina, vaya, es la que se queda como la heroína de los fariseos, porque a raíz de eso ellos empiezan a ganar el voto popular, ¿sí? Y es por eso que es la estructura dominante en la hegemonía político-religiosa cuando Yeshua el bendito viene en la época del primer templo, aunque los saduceos tenían el poder del templo, ¿sí? El poder político, religioso, pero la estructura popular política religiosa pertenecía a los fariseos. Y los boetusians desaparecen de la historia, en fin, tanto que hablar sobre este tema. Entonces, tenemos que la destrucción del segundo templo, el judaísmo queda desolado, hay que recrear, hay que reinventar el judaísmo, ¿sí? Entonces tenemos ahora que el judaísmo post-babilónico es uno, ¿sí? El judaísmo del primer templo, del segundo templo, perdón, es otro, ya está reestructurado. Pero ahora sin templo, ¿cómo se observan mandamientos que demandan la presencia del templo? Entonces ya no hay templo, el poder está descentralizado ahora, estamos dispersos, hay que crear este nuevo judaísmo y es una tercera forma de judaísmo. Post-babilónico, primer templo, y ahora no hay templo. ¿Cómo creamos o reinventamos la rueda, vaya, un judaísmo, ¿sí? Entonces, los saduceos desaparecen de la historia y sobreviven dos sectas a la destrucción del templo. Las únicas dos sectas que sobreviven a la destrucción del templo son los Parushim, los fariseos, ¿sí? Y los Nosrim o Hadrej, los del camino, los nazarenos. ¿Sí? Son las únicas dos sectas, y utilizo la palabra secta en el buen sentido, ¿sí? Que sobreviven. Yeah. Ahora, piensa en esto, por favor. Por ejemplo, toda esta idea de las leyes noaicas, que hubo un tiempo en que yo abrazaba todo esto. ¿Sí? Las leyes noaicas, la ley oral, ¿dónde está estipulado? ¿En la Torá? ¿En los profetas? ¿En la literatura pseudoepígrafe, en los apócrifos, en cualquier forma de literatura que tú busques? No existen. Todo esto vino a existir, una vez más, a raíz de la destrucción del templo. Ahora hay que crear una forma, porque si no establecemos que hay 7 leyes que Dios estableció cuando Noé baja del barco, y ustedes lean el capítulo de Noaj, creo que es Génesis capítulo 9, cuando Noé baja del barco, de esta gran
zoológico flotante. Y dicen, fue cuando Dios le da las 7 leyes noaicas. Espérate, ¿dónde están? No aparecen. A lo mucho puedes detectar 2 quizá. No están. Todo es una reinvención. No están los profetas. No está en, una vez más, la literatura pre-Segundo Templo. No hay nada. ¿Dónde surge todo esto? Surge como un mecanismo de defensa para proteger al pueblo de una identidad. El gentil no debe de meterse con nosotros, ¿sí? Bastante daño ha hecho ya, entonces hay que excluirlo. Ellos con 7 leyes que guarden ya se salvan, ¿no? Muchos argumentan que Hechos capítulo 15 habla sobre la ley. No, son las leyes noaicas, es otro asunto. Y de hecho, si fueran las leyes noaicas, ¿por qué no menciona las 7? ¿Sí? Y van dirigidas en torno a otro contexto. ¿Sí? Porque si vos crees en Yeshua el bendito y vos crees que Él es el destructor de los dioses y vos crees que Él es el medio por el cual nosotros podemos unificarnos con la divinidad, con el Padre, ¿sí? Con Hashem, entonces estás creando dos ciudadanías o 2 categorías. O sea, el gentil puede salvarse a través de y puede salvarse o liberarse a través de Yeshua el bendito. Entonces, para mí, si es más conveniente, me voy por las 7 leyes noaicas y pues ya descarto la vida en santidad que demanda seguir a Yeshua el bendito. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, estás creando 2 caminos. Y por eso, desde un principio, el movimiento de Yeshua el bendito se llamaba El Camino, los de El Camino. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahora la Mishnah, vienen los Amoraim, vienen los Tanaim primero, Amoraim, vienen todos los grandes rabinos, pasan por Rabbi Akiva, obviamente, pasamos ya por la rebelión de Shimon Bar Kokhba, al año 135, llegamos a la culminación del siglo, a finales del siglo quinto, para entrar al siglo sexto, y es cuando el Talmud queda ya redactado. Ok. A raíz del siglo quinto, sexto, ¿sí? Estamos hablando ya de más de medio milenio después de la muerte y resurrección del bendito, ¿sí? Después de que él destruyó el imperio de los dioses, surge otra forma de judaísmo. Tenemos una cuarta ola, ¿sí? Que es el judaísmo mishnaico talmúdico, que de ahí se define todo. Es por eso que cuando ustedes ven un video de un rabino judío ortodoxo, obviamente tiene que ser judío. Bueno, hay muchos rabinos que no son judíos étnicamente, fueron conversos, en fin. Pero es por eso que cuando tú escuchas a un rabino ortodoxo, ultra ortodoxo, conservador, en fin, citan la porción de la Torah. Pon atención a esto, por favor. Citan la porción, por ejemplo. Ok, vamos a estudiar esta tarde la porción de Shelach Lecha. ¿Sí? Vamos a estudiar la porción de Shelach Lecha y bueno, que sí, que Moshe manda espías, en fin, ¿no? Cita, lee el pasaje, pongan atención, por favor. ¿Sí? Y luego dice, porque el Talmud, en el tratado tal y tal y tal, nos dice, ¿sí? Y luego menciona, y Hazal dice, Hazal nos dice que esto y esto y el otro, y dice, ¿Hazal? ¿Qué es Hazal? Pues Hazal es una abreviación de lo que significa los Jajamín de bendita memoria. O sea, todos los sabios, ¿sí?, que existieron desde la época talmúdica hasta la Edad Media, cuando tenemos a los grandes Maimónides, Rabba Moshe ben Maimón, Nachmanides, Ibn Ezra, Rashi, Suforno en Italia, en fin, cuando tenemos a los grandes, a esta explosión impresionante de sabios, mayormente en la España medieval, Francia y otros países. Pero antes de eso, el judaísmo pasa por Ucrania, pasa por la Rusia, ¿sí?, pasa por los países que básicamente son la puerta para la Europa,
la Europa oriental, posteriormente se viene hasta la Europa occidental, hasta la España medieval. Entonces tenemos que hay varias formas de judaísmo. Tenemos el renacimiento del judaísmo hasídico con el rabino Baal Shem Tov en la Ucrania, en la Rusia. Tenemos el judaísmo que resurge después de la muerte de los zares, cuando entre el comunismo, en fin, ciento y plus años atrás. En fin, han sido oleadas al punto de que nunca existió una forma, vaya, de punto número uno, en qué creemos nosotros los judíos en el judaísmo, punto número dos, punto número tres, sino hasta casi 900 años después de la destrucción del templo, cuando viene Maimónides y él es el que redacta los 13 principios de la fe judía. ¿Por qué nunca existieron antes? ¿Por qué se tomó tanto tiempo? Porque el judaísmo ha sido reinventado a través de todas estas formas sucesivas, vaya, ¿sí?, jerárquicas, rabínicas a través de los siglos. Para mí ya no es duro hablar de esto. ¿Por qué? Porque lo he podido asimilar como judío, pero al principio fue muy duro poder ceder a esta verdad de que tanto la ley oral fue una invención para poder darle más poder a la hegemonía política religiosa, al control de los rabinos, ¿sí?, después de la destrucción del templo, crear las 7 leyes noaicas que no existían, ¿sí?, no hay un precedente, no hay nada, ¿sí?, sino hasta después de la destrucción del templo, mucho después de hecho, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos llega ahora? Bueno, es un judaísmo de Hassal, un judaísmo que se interpreta cada enseñanza, cada porción que tú estudias con un rabino ortodoxo. Te va a citar la Torá. Posiblemente te va a decir, bueno, esta frase en hebreo significa esto y eso. Y claro, sí, pero al final, la interpretación, el resultado, the outcome, decimos en inglés, ¿sí?, no va a ser toraico. La interpretación y el resultado debe de ser filtrado por Hassal, por lo que los sabios a través de los siglos han enseñado. ¿Ya? Y una vez más, pudiera ahondar en un tercer video para darles un poco de evidencia de todo lo que se ha reinventado y es impresionante. Entonces te pones a pensar y dices, espérate, ¿hacia dónde quiero brincar realmente? ¿En qué consiste la espiritualidad? ¿Sí? Regresando a lo más fundamental y lo más básico. La espiritualidad consiste en ser honesto y sincero contigo mismo. De que no venir a este mundo no se trata de pertenecer a un grupo. Se trata de pertenecer a Dios. Y que Dios, a su vez, me pertenezca a mí. Se trata de experimentar la verdadera liberación, no solamente del alma, pero también de nuestros órganos físicos que están sujetos a nuestra alma pensante. Se trata de prepararnos mentalmente, de familiarizarnos con lo que nos espera en el mundo por venir. Para nosotros que somos hijos de la luz, el encuentro, cuando venga ese momento de partir de este cuerpo, o ya sea que el bendito venga y nos lleve, el encuentro para nosotros no va a ser muy impactante, obviamente, cuando pasemos el otro lado del umbral, del mundo de la materia, al mundo del alma, del espíritu. Pero para nosotros va a ser familiar. Para nosotros va a ser algo que ya conocíamos, que teníamos idea. Esa es la idea de venir a este mundo.
prepararnos y poder preparar a otros que tengan una experiencia transformadora. Nuestra tarea no es llegar a conocer un cierto tipo de literatura religiosa, pertenecer a un grupo, vestirme de tal forma y decirle a todo mundo cómo tienen que vestir, cómo tienen que hacer, cómo tienen que... ¿De qué estás hablando? Eso no es espiritualidad. Todo eso tiene su importancia en su momento y en una forma personal donde tú voluntariamente encuentras significado a ciertos elementos. Pero si quieres ser una copia y un robot, entonces sácate el cerebro, la masa encefálica, ¿sí? Y arrodíllate delante de estos grupos para que te conviertan en una copia sin cerebro. Eso no es libertad. Eso no es libertad de ninguna manera. Pues yo me voy al judaísmo. Increíble. Increíble. Yo y miles de otros judíos estamos saliendo mientras otros quieren entrar. Es algo tan penoso. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? No se trata de pertenecer a algún grupo. Cuando tú tratas de pertenecer a algún grupo en particular, lo único que estás mostrando es que tú no tienes la capacidad de poder decidir por ti mismo y de pensar por ti mismo. Necesitas un grupo que te dicte lo que tienes que hacer, cómo tienes que creer, cómo tienes que vestir, porque así nosotros lo decidimos y todo el mundo está mal. Imagínate qué grado tan bajo de mentalidad, de poder en la mente, puede tener un individuo así. Alguien más decide por ti, alguien más piensa por ti. ¿Sabes algo? Es por eso que yo me vine a vivir aquí a las montañas. Sí. Yo vivo en las montañas, es tierra de granja, tierra de rancho. Mi primer vecino vive como a 1000 pies de distancia, no sé más. El silencio, la belleza, la hermosura. Porque llega un punto donde te agotas todo este formalismo. ¿Sí? Si quieres ser una copia, ¿sí? Vas a tener que empezar a pensar como los demás. ¿Sí? Y no solamente a pensar como los demás, a decidir como los demás. Bien. Andan todos con sombrero negro, con chaleco negro. Yo uso mi sombrero negro todavía, ¿no? Chaleco negro, pantalones negros, ¿sí? Camisola blanca. Oh, soy judío o soy israelita, algunos dicen. Espérate, esa moda es europea. ¿De qué estás hablando? Es de otra forma de judaísmo. Y sabes que la mayor parte de todo lo que estos grupos, mayormente los medievales para acá, se enseñan, todo lo que se enseña es aplicable únicamente para el judío. No es aplicable para alguien que pretende ser judío o que solamente bajó de peso o lo hicieron bajar de peso cortándoles un pedazo de carne. Es lo único que lograron, que los hicieran bajar de peso. Ya. Oh, yo soy circuncidado. Increíble. La circuncisión es una cosa, cualquier cirujano, cualquier persona lo puede hacer. El Brit Milá es otra. En el Brit Milá hay dos cortes que se hacen. La orla y la pría. Orla y pría. La circuncisión se hace la orla, nada más, se quita el prepucio. Deja de ser más abierto, por favor. Si tú fuiste en Cuba una de las víctimas de este señor que anda por todo Centroamérica,
haciendo perder de peso a la gente, haciéndoles creer que ahora eres miembro de los pactos porque te cortaste un pedazo de carne y ahora eres judío o israelita o nazareno o el título que quieran ponerte. ¿Sí? Si tú eres una de sus víctimas, siento mucha pena por vos, porque no has venido a ser miembro de ningún pacto. Si tú tenías a Yeshua el bendito en tu corazón, Jesús como se llama en el cristianismo, a mucha gente le da rabia cuando digo eso. Si tú fuiste liberado y tu mente se abrió, la luz divina entró y ahora amas lo que odiabas, que es la palabra de Dios, la Torah, y ahora odias lo que amabas, odias la vida oscura, la vida de pecado. Y si eso ocurrió en una iglesia cristiana, tú debes de ser agradecido con eso. Y si ellos le llaman Jesús ahora, tú no tienes ningún derecho a ir a criticarlos y aventarles basura, porque ese Jesús, así diluido, así malinterpretado, se hizo presente en el momento de tu liberación. Y de ser espiritual, de ser liberado, muchos ahora pasan a ser intelectuales vacíos, porque ahora saben que no se dice Jesús, se dice Yeshua. Por casi 2000 años, a Hashem le plació salvar, liberar al planeta Tierra por medio de una iglesia corrupta y perversa, porque se pervirtió, no era perversa, se pervirtió, aunque hubo a través de todos esos siglos y todavía hay gente bella y hermosa ahí. Hay muchos hermanos cristianos bellos, hermosos, aún. ¿Sí? Y mira qué interesante. No digas Jesús porque quiere decir caballo. ¿Cuánta ignorancia hay de la gente? Y que viene de Zeus, del dios Zeus. ¿Cuánta ignorancia hay de la gente? Porque el nombre Jesús no es una traducción, es una transliteración. Es algo fonético, no tiene que ver con la etimología, que es una ciencia. Y mira qué interesante, porque a Dios, a Hashem, le plació, ¿sí?, liberar y salvar a billones de personas a través de 2000 años en el nombre de Jesús. Ah, pero es que Hashem estaba tan ocupado que se le olvidó y ahora a última hora revela al mundo que es Yeshua. Oh, no, perdón, es Yahoshua. Oh, no, es Yahshua. O es Yahweh. No, es Yahvé. O es Yahová. La gente no tiene ni idea de lo que discute, de lo que hablan. Sus matrimonios cayéndose, sus hijos perdidos, confundidos. No contribuyen en nada a la sociedad. Ah, pero ellos lo saben todo. Se creen judíos o israelitas o coherederos cuando no respetan la ley halágica que mencioné en el video número 1. Lo único que hacen es aventar basura, criticar, reírse, mofarse del cristianismo que les dio sus primeras leches, sus primeros calostros. En lugar de ser agradecidos y en lugar de amar a las personas bellas del cristianismo. ¿Sabían ustedes que el cristianismo tiene un sinnúmero de cuestiones, enseñanzas, que son más bíblicas? Que Dios me dé muchos años para poder enseñar esto y llevarlo a Cuba. Hemos planeado abrir un instituto allá, pero ha costado muchas lágrimas, sudor, inclusive pérdidas en mi familia, en mi vida, por todo el esfuerzo que hemos querido hacer para establecer una escuela y poder ayudar a tantas personas que
están confundidas. ¿Sabían que había una enseñanza que precisamente después de Rabbi Yohanan ben Zakkai, después de que se empieza a reestructurar este judaísmo portable, esa enseñanza era la columna vertebral de muchos grupos del judaísmo, porque recordemos, aproximadamente se cree que había 38 a 40 grupos distintos, aparte de los saduceos, los fariseos, los boetusians, los herodianos, los esenios. Había otras ramas. El judaísmo nunca ha sido monolítico, nunca ha sido un solo grupo, vaya. ¿Sí? Para todos aquellos que creen que, es que nosotros tenemos la verdad, no, jamás ha existido eso. La verdad no nos pertenece, le pertenece a Hashem, y Él se la da solamente al corazón humilde, al corazón que realmente es enfocado y centrado en comprender que el servicio que yo le ofrezco a Hashem, a Dios, tiene que ser ofrecido a la humanidad, a la manera en que yo me doy mi vida, mi sangre, mi sudor, mi dinero, mi todo, por el bien de la humanidad, es a la medida que yo sirvo a Hashem. Somos sus imágenes. Esa es la espiritualidad que Dios quiere ver. Esta doctrina, llamémosle, o esta enseñanza, no voy a ahondar en esto porque no era parte del tema, se me está ocurriendo comentarles solamente para que vean, por un momento puedan visualizar. Esta doctrina fue cancelada porque nuestros sabios vieron un potencial enorme en el movimiento mesiánico del primero y segundo siglo, después de la muerte de Juan, Yohanan, el de Apocalipsis, en fin. Vieron que esta doctrina, si no la eliminaban, esta doctrina iba a causar que millones de judíos que quedaron sobrevivientes de la destrucción del templo, y muchos en la diáspora, se convirtieran a la fe de Yeshua el bendito. Y dices tú, ¿cómo es posible que una doctrina tan básica, tan esencial, tan necesaria, siendo la columna vertebral de lo que era el judaísmo ortodoxo original, ¿cómo es posible que se elimine de esa forma simplemente por razones de interés hegemónico, político, religioso? Pues sí, eso ocurrió. Y la doctrina envolvía la idea de que el Mesías tenía que ser un ser divino, una emanación de Dios mismo. Adán Kadmón, otros le llaman, se fueron por el lado de Metatrón, es una cuestión muy profunda, muy mística, ¿sí? Lo que Pablo dice cuando fui llevado al tercer cielo, si algunos de ustedes que me escuchan saben quién fue Elisha ben Abuyá, ¿sí? Que según el Talmud lo consideran como un hereje porque él dice que él fue llevado a el Pardés, al paraíso, tercer cielo, igual que Pablo, solamente que Pablo fue llevado 50 años antes, 40 años antes. Y en el Talmud aparece esta historia, donde él regresa y dice, yo vi a este ser, ¿sí?, al cual se llama Metatrón ahí, a esta expresión divina, a esta gloria de Dios. Como dice Pablo, Yeshua el bendito es la gloria, la imagen visible del Dios invisible, la gloria de Dios.
Con el Tanaj tenemos que la gloria de Dios descendía. Era la persona, ¿sí?, que gobierna en los cielos y en la tierra y en el universo, juntamente con Dios, que es divino. Entonces vieron muy peligroso esto, porque si ves, el Padre y yo uno somos, todo lo que el Padre hace lo hago yo y lo que hago yo hace el Padre. ¿Sí? Nadie conoce al Padre sino yo y aquel a quien yo quiera revelar, dice el bendito. Wow. Nadie ha visto a Dios, pero el que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es por eso que Rabbi Shaul, todas sus cartas, siempre, ¿sí?, saludos de Dios el Padre y ¿ya?, de Adoní, de nuestro Señor, Yeshua el bendito. Dios el Padre y Yeshua el bendito. Porque así como Dios el Padre y Yeshua el bendito, siempre van de la mano. Les voy a dar un golpe mortal para todos aquellos que piensan de una forma tan cuadrada y que han sido malamente enseñados, ¿sí? Y no puedo andar mucho en el tema, pero esta idea que tanto aborrecen muchos de la Trinidad pagana no fue una invención católica. ¿Existe una Trinidad pagana? Sí. Pero esta idea de la multiforma, de la múltiple forma en que Dios comunica, en que Dios se manifiesta, ¿sí?, de esta pluralidad en la unidad, es una teología pura del judaísmo ortodoxo, pretemplo, y voy a ir más allá. Tenemos los elementos, tenemos todo en esta escuela para probar, ¿sí?, que esta doctrina existía 200 años antes de la venida de Yeshua el bendito. Más o menos en el mismo tiempo que cuando surgen los fariseos, los saduceos, los boetusians, todos ellos. Teníamos como un cuarto de milenio que habíamos salido de Babilonia y esta revelación empieza a forjarse, empieza a forjarse, empieza a forjarse. De que hay un ser que es emanación divina, pero es Dios mismo, ¿sí?, pero tiene una función distinta. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que Rabbi Shimon Bar Yochai, él habló sobre esto? Él dice, él cita su tesis en el Zohar, que aquí lo tengo conmigo, se los puedo mostrar en arameo, donde él dice que la divinidad es semejante a 3 escalones. Va ascendiendo uno. ¿Sí? La divinidad, dice la deidad, es semejante a 3 pilares, dice. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo esto en el año 130, aproximadamente 150. ¿Sí? Solamente aproximadamente un siglo después de la venida de Yeshua el bendito. ¿Ya? 70 años después de la destrucción del templo. Y luego dice, y estos 3 pilares, dice, son el de la derecha es el Av, el Padre. El de la izquierda es el Ruach HaKodesh, el Espíritu puro y santo. Y el del centro, dice, es la Memra, que Memra en arameo, porque el Zohar fue escrito en arameo, Memra significa palabra, la palabra de Dios. El del centro, el pilar del centro es la Memra, dice la palabra. ¿Sí? Y luego dice, y esta palabra también, este pilar de en medio, es la Shejina. ¿Recuerdan el pasaje donde Yeshua el bendito dice, donde están más de 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Ese pasaje era, eso que cita Yeshua, era algo que ya existía en la tradición oral, lo que viene a ser la Mishnah después. ¿Sí? Cuando él dice, cuando la Mishnah decía, la ley oral decía, que donde están más de 2 o 3 estudiando Torah, la Shejina está en medio de ellos, dice. Ese dicho ya existía antes de que Yeshua el bendito viniera al mundo, en carne. ¿Ya? So Yeshua el bendito toma ese dicho y lo hace personal. Entonces la gente que lo escuchó ya sabían de ese dicho y lo
Y dicen, pero ¿cómo? Ahora uno lee el pasaje donde están más de 2 o 3 unidos en mi nombre y estoy en medio de ellos. Y para uno, pues posiblemente que nos han alcanzado ya 2000 años de distancia, pues ¿qué tiene de relevante, no? Pero para la mentalidad de los que escucharon en aquel tiempo, dicen, espérate, ¿qué quieres decir? ¿Que tú eres la Shejinah? Que dicho sea de paso, la palabra Shejinah no aparece en el Tanaj, en la Biblia. Aparece la raíz de la palabra Shejinah, que es Shahan. ¿Sí? El término Shejinah viene a ser un término más bien ya de los sabios. ¿Sí? Pero Él es la presencia divina que se hace presente cuando están más de 2 o 3 en su nombre, estudiando Torah. Él es la Torah viviente. Es lo que quiso decir. Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, juntamente con su hijo, nos dice interesantemente, dice, y estos 3 escalones, y estos 3 pilares, escuchen lo que voy a decir a continuación porque eso está en Zohar. Son 3 personas. Y yo sé que algunos de ustedes van a estar, pero ¿cómo es posible? Este judío está diciendo eso. Rabbi Shimon Bar Yochai enseñó esto, si él fue el autor del Zohar, 175 años antes de que Constantino surgiera en la historia como el emperador. Para aquellos que dicen que Constantino inventó esto. Y él dice, son 3 personas. El Padre, el Ruach HaKodesh y la Memra, dice. Y él basa toda su tesis en el Shema. La naturaleza y la deidad se pueden encontrar, dice, en el Shema. Devarim 6.4, Deuteronomio 6.4. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Escucha Israel, Hashem o el Señor, nuestro Dios, Hashem o el Señor, otra vez, es uno en unidad, Echad. Él basa su tesis en eso. Aquí tengo el Zohar. Pero ¿qué pasa? Que el judaísmo moderno es el libro que más estudiamos, el libro místico que más estudiamos, base de Kabbalah, ¿sí? Que no recomiendo a nadie que se meta en Kabbalah, por favor. Si no dominas la escritura, si no dominas estos temas, no tienes ningún negocio buscando Kabbalah. Te vas a meter a la parte de lo que es el judaísmo oscuro. Te vas a meter en problemas. Yeah. Pero si esto lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, 135 años, en el año 135, 140, ¿por qué todos ustedes dicen que esto es aberrante? Porque la Iglesia Católica inventó eso en el Concilio de Nicea y no sé qué tantas cosas, y Constantino. Siempre hay un paralelo en todo. ¿Ya? Que ellos, el católico cristiano, acá con Constantino, se imaginaron a Dios como un viejito, un jovencito y una palomita. Eso es otro asunto. Esto ya tiene parte de la imaginación pagana. ¿Ya? Y miren qué interesante, porque Shimon Bar Yochai dijo, al final de toda su tesis, dice, pero esto, la divinidad, la naturaleza de la deidad, no puede ser comprendido sino por medio de revelación. Y la revelación la otorga únicamente el Ruach Kodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu puro y santo. Que es lo que dice Yeshua el bendito. Que el Espíritu es el que nos revela, el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Me pregunto si Rabbi Shimon Bar Yochai tenía o simpatizaba con algo de lo que nuestro bendito Maestro Yeshua enseñó y aún nos enseña. Porque en este caso, ¿quién copió a quién? Sí. Se enseña en el judaísmo moderno que no hay ningún solo... no hay ninguna sola evidencia de que un individuo que se cree un sadik, un justo, derrame su sangre y para el perdón de los pecados. Y dices tú, pero ¿qué
gran engaño. Cuando lees el Talmud es lo que más ves. Unánimemente, todos los rabinos del Talmud, de la Mishnah, sí, hablan de Isaías 53 como el Mesías sufriente, pero no, viene hasta al siglo IX, cuando se levanta Rabbi Ibn Ezra y ve que el catolicismo cristiano hace 11 siglos atrás estaba llevándose a tantos judíos a la conversión al cristianismo católico porque ellos utilizaban Isaías 53 para mostrar que Yeshua o Jesús del cristianismo era el Mesías sufriente. Entonces Ibn Ezra viene con esta maravillosa idea y dice, no, es el pueblo de Israel el Mesías sufriente. El siervo sufriente de Isaías es el pueblo de Israel, que siempre hemos sufrido. Y, pues qué bonito suena, ¿no? Pero lo que hace Ibn Ezra es básicamente negar todo lo que el Talmud enseña, negar lo que el Zohar enseña, y en el judaísmo es lo que más estudiamos. ¿Cómo es posible? Cuando el Talmud unánimemente, todos los sabios dicen, Isaías 53 habla del Mesías sufriente que vendría y sufriría. El Zohar dice que él pondrá su brazo y él sangrará por nosotros. El Zohar habla y el Talmud dice que Isaac, en el Aquidá, cuando Abraham, nuestro padre Abraham vino, lo lleva y dicen, de hecho hay dos instancias en que el Talmud, dos sabios dicen que sí, Abraham realmente le quitó la vida a Isaac. Y que fue ese derramamiento de sangre el que otorga el perdón de los pecados para siempre al pueblo de Israel. Pero tú escuchas a los rabinos ahora, judaísmo moderno, sí, lo que tú ves en televisión o en tu internet y que todo lo crees, no lo cuestiones. ¿Y cómo puede ser posible que escuches y creas todo eso? Están mintiendo. Están mintiendo, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu, ¿sí?, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cueste lo que cueste, hay que eliminar doctrinas, hay que eliminar todo, no hay que, es como la Iglesia Católica Cristiana, ¿no?, donde dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y cuando llegas a ese verso, se van, dan vuelta y no quieren hablar de eso. El judaísmo es igual, por eso nunca vas a ver un video que hablen sobre lo que yo estoy hablando, porque eso compromete. Así es. Entonces, todas estas decepciones te vas a encontrar si incurres en el gran error de hacer una conversión al judaísmo, porque dicho sea de paso, para entrar al judaísmo tienes que negar a Yeshua el bendito. Y si tú quieres negarlo, pues vámonos, váyase, no te necesitamos, uno menos, eres una desgracia, porque no te preocupaste más por comprender quién es este ser, el ser más incomprendido de la historia universal. Yeshua el bendito, la emanación divina, la imagen misma de su substancia, la imagen visible del Dios invisible. El primero y el último, dice Isaías. Yo soy el primero y el último, dice Hashem. Yeshua el bendito dice en Revelación, yo soy el primero y el último, el Aleph y el Tav, o Alfa y Omega, cualquiera que te guste. Sí. El que vivo, estuve muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Quisiera ahondar más en tanta cosa, ¿sí? En tanta cosa que tendríamos que discutir, platicar, pero esto no es posible debido al tiempo. Espero estos videos puedan darte un poco de luz a lo que un judío, un rabino judío te está intentando comunicar. Sí. Yo sugeriría a estos grupos que no hayan que hacer en las raíces hebreas, que se sienten decepcionados. Yo sugeriría lo siguiente. No te preocupes por pertenecer a ningún grupo. Preocúpate por pertenecer a Dios, a Hashem, consciente de que ya sabes suficiente. Preocúpate por conocer bien lo que ya conoces y por hacer y llevar a cabo y accionar lo que has conocido. ¿Cómo? Sirviendo a la humanidad. Yo cuando cruzo la frontera hacia el lado mexicano siempre llevo comida, ropa, medicamento. Cuando voy a Cuba igual, no importa dónde vaya. Y sabes que me siento con la gente de la calle y no les digo,
Sabes que Hashem dice, o Jehová, o Yahweh, o no digas así, esa cruz es pecado, que es símbolo de anarquía, símbolo satánico, y mira, no digas Jesús, y esa virgen es del diablo. Ellos no tienen que escuchar eso. El mundo quiere ver ejemplo, el mundo quiere ver la manifestación de las imágenes de Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? A donde quiera que voy, veo necesidad. Y no puedo perder mi tiempo. Y no puedo utilizar mi conocimiento. Sí. Sea gamatria, sea sohar, sea... No puedo yo darme el lujo de sentarme y hablarle a esta gente de una forma que ellos no van a comprender. Ellos necesitan ser tocados, necesitan ser liberados, necesitan ser amados, necesitan ser escuchados, ricos y pobres. Necesitan ser vestidos, necesitan ser bañados, sí. Necesitan ser aceptados. Y cuando logramos conectar con la humanidad, una vez más, sean ricos o sean pobres, porque el rico, su única riqueza, o su miseria, vaya, es su dinero. Su mayor miseria es su dinero. Y cuando reconectamos y servimos a la humanidad, es cuando le encontramos sentido a la espiritualidad. No en los debates, no en los argumentos, no en pertenezco a este grupo, pues ahora me voy a convertir para acá. ¿A quién le beneficia todo eso? Como imágenes de Dios restauradas por la presencia del Mesías en nosotros. Nuestra tarea no es ir a andar buscando grupos, ¿sí? ¿A quién pertenecer? Sabemos a quién pertenecemos. Es una falta de identidad, es una grosería, es una cachetada a Dios con guante blanco, andar buscando grupos a donde pertenecer porque allá creen, se acomodan a lo que yo creo. Dios nos liberó para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo con otros. Dios nos amó para que vayamos y hagamos lo mismo con otros. Y cuando nosotros logramos conectar con la gente en base a su necesidad o en base a su inquietud, es cuando la gente pregunta. Y es cuando a nosotros entonces se nos presenta la oportunidad de poder compartirles lo que nosotros hemos conocido en cuanto a Dios y en cuanto a su Torah, a su palabra bendita. Sí. Eso es lo que recomiendo yo. Muchos sabemos ya. De hecho, muchos de ustedes posiblemente necesiten ya una dieta intelectual. Y hay que accionar. Vivimos en un mundo muy complejo, muy complicado. ¿Sí? Y el mundo demanda de nosotros ver a Dios. El único Dios que van a ver va a ser a través de mis acciones, a través de la manera en que yo me comporto, a través de la manera en que yo les enseño, con toda libertad, sin imponerme, sin manipular, sin controlar. El único Mesías que van a ver en nosotros, que se está formando en nosotros, es ese. ¿Quiere pertenecer al mundo de las copias? Bueno, forme parte de cualquier grupo. Dios les guarde y les bendiga a todos. Si de alguna manera este video ha sido de utilidad, bueno, me lo hacen saber. Me ponen un like, porque eso nos ayuda a nosotros a obtener más credibilidad en todo lo que hacemos. Mantengan eso en mente, que tanto el cristianismo necesita del judaísmo, pero no del judaísmo moderno, del judaísmo original, ortodoxo antiguo. Como el cristianismo necesita el judaísmo, así el judaísmo necesita el cristianismo. Ninguno de los dos son perfectos. Sí. No meta las manos al fuego por el judaísmo.
No meta las manos al fuego por el cristianismo. Pero sí da todo por esa persona maravillosa, esa emanación divina, la memra divina, la palabra de Dios, Yeshua el bendito, a que nuestros hermanos cristianos llaman Jesús. De otra forma, si quieres convertirte en una copia, y con esto concluyo, vas a terminar como Doña Religión. ¿Sí? No sé si esta foto hace sentido para vos. Ya. Es un edificio en llamas donde una persona se está quemando, pide ayuda y vienen los religiosos a ayudarla. Y lo único que logran es sacarla de un fuego para meterla a otro. Por favor, decide bien y decide por ti mismo. Porque no solo tú vas a sufrir pérdida, sino también tus hijos y tus familias. Bello día. Shalom, shalom.